ha habido discusiones sobre cuándo se celebra, por qué hoy algunas iglesias, como por ejemplo la iglesia oriental, que estamos hablando que tenía que ser en Constantinopla y también a la parte de Rusia, la iglesia rusa, de igual manera que copia ese estilo, celebran por cuestión de calendario lo que es el 6 de enero. Para ellos el 6 de enero es el nacimiento del Señor Jesucristo en la iglesia oriental. Así que les estoy dando datos para que ustedes sepan la historia, y cuando alguien le pregunte, usted también conozca y sepa por qué. Por cuestión de que ahí se maneja otro calendario y en Occidente se maneja otro calendario. Aquí cuando es 25, bueno, por cuestión del traslado de calendario, ahí quedó el 6 de enero, que es la misma fecha que aquí es 25, pero allá la fecha es 6 de enero. Y así que lo que hizo la iglesia aquí en Occidente es que el 6 de enero, más que nada, lo enfoca a lo que es la celebración de la llegada de los magos. Aunque cuando ustedes estudian, como hay muchos datos que nosotros tenemos, se dan cuenta que hay muchos mitos y que hay muchas especulaciones. Especulación quiere decir que no está en la Biblia y que las personas se van imaginando o se van inventando o meditan sobre esto y le agregan. Que a mí me gustaría que tiremos las especulaciones y vamos a hacerlo mediante esta palabra, y después rápidamente vamos a entrar a meditar a lo que sí dice la Biblia. Porque, por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, el tema de la rosca, por decir así, que es una tradición que algunos lo han usado para dar alguna enseñanza. Yo incluso lo he usado para, bueno, es una oportunidad para que dé una enseñanza, y una vez o varias veces, cuando tenemos la oportunidad de tener un regalo de rosca, pues invito a mis vecinos. Aquí hemos tenido a vecinos sentados en una mesa y les predico la palabra de Dios, y a veces hasta agarro de ilustración la misma rosca. Miren, ¿saben qué? Le voy a contar la historia del nacimiento de Cristo y cómo fue odiado por Herodes. Hoy usted va a ser Herodes, que va a agarrar el cuchillo y que está persiguiendo a Cristo. Así que cuando cortes la rosca, a ver si vas a cortar a Jesús, que está escondiéndose de ti, porque lo estás persiguiendo, porque has hablado mal de él, porque no lo quieres, porque lo que quiera. Y ahí va a cortar uno, que a los cristianos les gusta la rosca ya después, porque ellos son Herodes. Y bueno, pues así repartimos, ¿no? Y ya después ya se hace un poquito más aplicado. Miren, la fruta que tiene es el fruto que tú y yo tenemos que tener, lo que estos magos tenían, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, que es gozo, cosas así, ¿no? Gloria a Dios. Cosas así, ideas que uno le va poniendo, pero solamente esos son ilustraciones que vienen de la imaginación y que uno lo puede usar para aplicar, nada más, porque no está en la Biblia tampoco. No vaya usted a buscar, a ver dónde dice la rosca, dónde está en la Biblia. No está en la Biblia, solamente es una tradición que la idea es dejar un mensaje también a las personas. Otras personas hablan mucho sobre que si eran tres, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, se pensaba en la iglesia de Cristo, ellos decían que eran de la multitud que llegó, que llegaba a 120 los que llegaron a adorar, como una caravana, y que había 120 magos. Después la iglesia siria dijo no, como había 12 apóstoles, también había 12 magos, dijeron la iglesia siria, y ellos estaban en ese debate de cuántos entonces eran. Y entró Orígenes. Orígenes es un cristiano de ese tiempo antiguo, y Orígenes dijo, vamos a saltar esto. ¿Qué dice la Biblia? Que había 3 regalos, que llevaron incienso, oro y mirra. Así que vamos a decir que eran solamente 3. Pero eran 3 los regalos, no dice que eran 3 los magos. En realidad no se equivoca tanto la iglesia de Egipto, que decía que era una caravana, porque sí llegaron en caravana estas personas. Era una multitud que no se podía, ahora sí que pasar desapercibido, era muchísima gente. Y luego empiezan los debates. A ver, porque hubo una iglesia también, la iglesia occidental, que hablaba de un cuarto rey mago. De hecho, hay inscripciones donde aparece la visita de los magos, que hay hasta 6 magos o 5 magos en el dibujo de aquel tiempo. Así que ese es un debate que hasta el día de hoy no se sabe cuántos son, pero la tradición
puesto nombres, ¿verdad? Le ha puesto que si venían en camello, en caballo, no sé qué, pero eso tampoco está en la Biblia. El nombre Gaspar, Melchor y Baltasar. Bueno, aquí fíjense que les voy a decir algo interesante, porque entonces surgió un personaje que se llamó Tertuliano, un predicador pero muy inteligente, que es el que introdujo el término de que son reyes. ¿Por qué? Porque esta persona era un exégeta de los primeros. Exégeta quiere decir estudioso de la Biblia, versículo a versículo estudiaba la Biblia, y entonces encuentra varios pasajes, en especial el Salmo 72, versículos 8 al 11. Y el Salmo 72, 8 al 11, si ustedes lo buscan, dice, oye, ¿y por qué los mundanos, si esto es de Dios, los mundanos no deberían de celebrar? Y entonces, allá Tertuliano dice, mira que dice el Salmo 72, 8 al 11, dice que todos los hombres van a venir y lo van a rodear. Y luego el pasaje dice, los reyes de Tarsis van a venir y le van a traer ofrenda, y todos los reyes de la tierra van a venir y se van a postrar delante de él y van a traerle regalos, tesoros. Y entonces dijo así, entonces estos magos son esos reyes que dice el Salmo 72, 8 al 11. Y entonces desde eso dijo Tertuliano, ellos son reyes. Y ahí surge la idea de que son reyes, ¿no? Que está basado en un texto del Salmo 72 y en otros textos de Isaías y más, donde sí habla, es una profecía mesiánica, que eso va a suceder durante el reino milenial, pero que ese que nació de ser rey y que recibió también regalos. Así que por esa razón se le dice que son reyes, pero en realidad son magos. Y él mismo dijo, si son de Oriente, y aquí se menciona que vienen de Oriente, no es del Oriente de otro lugar, sino del Oriente de Israel. Entonces, ¿de qué lugar vienen? Si vienen de Oriente, empieza a especular también y a entender. Si vienen del Oriente de Israel, ¿quiénes están en el Oriente? Entonces, de Israel, usted se va al Oriente, que es lo mismo que el Este, lo mismo el Oriente del Este. Si usted se ve en un mapa, usted se va a dar cuenta que ahí está Irán, que es, bueno, actualmente es Irán, pero su nombre antiguo era Persia. Por lo tanto, estos que vienen de Oriente no venían de China, como nosotros podríamos pensar que vienen de Oriente, China, a lo mejor India. No, de Oriente de Israel sería Persia. Por lo tanto, estos personajes son persas. Decía Tertuliano, son persas. Y si son persas, es el lugar donde se levantó el imperio de Nabucodonosor. Y entonces citó un pasaje también de Daniel, que era Daniel capítulo 5, versículo 11, donde se hablaba de que Dios puso sabiduría a Daniel y le dijeron a Belsasar, tu padre Nabucodonosor tenía en gran estima a Daniel, que estaba sobre todos los magos. Fíjate, estaba sobre todos los magos y todos los sabios, a Daniel. Y entonces, pues, de ahí que surge que es Belsasar, que es lo mismo que Baltasar occidental, porque Belsasar era ese rey, ese rey persa, al que se le recordó que Daniel era el sabio que estaba sobre todos los magos. Y estos que vinieron eran magos. Y los magos que vinieron de Oriente, por lo tanto, algunos estudiosos hasta hoy han llegado a la conclusión de que estos eran discípulos de Daniel y que tenían la idea de la llegada de un Mesías y que tenían la escuela de Daniel, que su religión persa del zoroastrismo, que el zoroastrismo también tiene la influencia de Daniel y fue modificada en la época de Daniel. Por lo tanto, esos persas que vinieron con un entendimiento de las profecías de Daniel y sabían que estaba anunciado la llegada de un Mesías. Mira qué bonito es cuando empiezas a meditar en eso. Bueno, pero todo eso, aún así, son cosas que son muy interesantes y que están en el posible. Sin embargo,
En la palabra de Dios hay una revelación muy clara. Lo que sí sabemos está en Mateo capítulo 2. Vamos a leerlo. Versículo 1 dice así: cuando Jesús nació en Judea. Miren qué interesante. Primero que nada, porque algunos piensan que es Palestina, pero allá no dice Palestina, sino en Judea. Ahí está claro que es la tierra de Judea. Segundo es cuando Jesús nació. Lo que está diciendo Mateo es después que Jesús nació. El nacimiento de Cristo es detallado por Lucas, pero aquí no se detalla el nacimiento de Cristo. Aquí dice cuando Jesús nació. Después que Jesús nació, no sé, pudo haber pasado 3 meses, pudo haber pasado 4 meses, pudo haber pasado 1 año, pudo haber pasado 2 años a la visita de los magos. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto que en las fotografías de la escena ponen a los pastores junto con los magos, pero acá el pasaje no dice eso. De hecho, los magos no encontraron el pesebre lo encontraron los pastores. El niño envuelto lo encontraron los pastores. Los magos no vieron el pesebre. Si ustedes leen más adelantito van a ver que la palabra que se usa es y entrando en la casa. Quiere decir que ya no era un pesebre, era una casa. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre. Y al niño estaba sentado en sus piernas. Estaba con la mamá. No estaba envuelto en pañales. Por lo tanto, algunos piensan que habían pasado entre algunos meses y hasta 2 años. Porque acuérdense que Herodes fue a matar a los niños menores de ¿cuánto? 2 años. 2 años. Pero no fue esta escena de los magos, no es el mismo momento del nacimiento, sino que el pasaje dice después que Jesús nació, ya que había nacido. Entonces acontece esto que nos da lecciones a usted y a mí. Ahorita que estaban dando sus testimonios, tomemos el ejemplo de estos personajes que no tenían mucho conocimiento de la revelación de Dios, que no eran como los sacerdotes que conocían las profecías, que no eran gente como los nativos de Jerusalén que sabían acerca de las profecías del Mesías. Eran personas que sabían muy, pero muy poco de la Biblia. Sí, pero tienen ejemplo para nosotros. Aunque no conocían mucho de la Biblia, piensen en esto de estos hombres que dice, y unos magos que vinieron ¿de dónde? El Oriente. De Oriente, quiere decir de un lugar lejano. Una persona, hermano, que quiere buscar a Dios va a vencer cualquier obstáculo que se le presente. Vinieron desde Oriente. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces podemos pensar, hermano, ¿por qué usted no ha ido a la casa de Dios? Es que está muy lejos. Fíjate, estos hombres venían desde Oriente. Yo no sé cuántos días le habrá llevado a ellos, días, hermano, para salir de casa, para encontrarse con Jesús. Pero en ese trayecto también, ¿cuántos obstáculos pasaron? Porque no es fácil hacer un viaje, hermanos. Y todas las inclemencias que incluye el viaje, tenemos que vencer todos en ese viaje. Y usted, hermano, cuando se propone encontrarse con Jesús, para ir a buscar a Jesús, no va a ser algo fácil. Porque ¿quién dijo que va a ser fácil? Que va a estar como en bandeja de plata. Pero aunque esté lejos, está más lejos aún el infierno. ¿Y a poco la gente se está yendo al infierno? La gente, aunque el infierno está lejos, ahí se va directo la gente al infierno. Pero ¿qué tan lejos puede ser el buscar a Dios, hermano? Hay que concluir, pues, que todo lo que pongamos es excusa. Porque esas personas no tenían mucho conocimiento de Jesús. Un poquito de conocimiento. Sabían por medio de los actos Dios le habló a ellos. Y esto es algo tremendo porque Dios nos habla por medio de lo que Él quiera, nos habla. Nos habla por medio de un mensaje, por medio de una alabanza. Usted pone una alabanza y de pronto Dios le habla. Hay una persona que tiene un testimonio tremendo y él no quería nada con Dios y se fue a buscar ahí en el cine a perder su tiempo, dice él. Y cuando terminó como estaba ya se quedó hasta que pasaron todas las letras. Todas las letras. Y quién sabe por
Biblia, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ese texto lo leyó y le llegó. Piénsate en el cine, Dios le habló. Pero hay uno que más te impactó. Hay uno que de verdad sí me impactó de cómo Dios le habló. Ustedes no lo van a creer. Un brujo. ¿Sabes que este brujo dice que de pronto, porque él veía demonios y todos los rituales que hacía, pero de pronto dice que quería hacerle un ritual en contra de un hermano y que el enemigo se le aparece y le dice: ¿sabes qué? Contigo hoy termino, ya no quiero nada contigo, vete a una iglesia evangélica a buscar a Dios. Y dice: el demonio me habló para que yo busque a Dios. Fíjate, qué cosas raras, ¿no? Si ustedes ven en ese pasaje de Mateo capítulo 2, ustedes van a ver que a esos magos les habló por dónde. Por los astros. Pero no solamente eso, dice que aún le habló por medio de la palabra, porque entonces cuando fueron a Herodes con un rey perverso, porque Dios usa a veces hasta los hombres perversos, y dijo Herodes, junto a los sacerdotes, dicen ellos que han nacido un rey. ¿Dónde dice la profecía que van a nacer? Y los sacerdotes le dijeron a él: ¿sabe qué, Herodes? En Belén de Judea, porque así dice la profecía. Así que Dios le habló también por la palabra. Pero no solo eso, sino cuando encontraron al niño, en sueños Dios le habló a ellos y les dijo: no regresen con Herodes. Y les habló también en sueño y se fueron por otro camino. Así que Dios habla como Él quiera. Y yo estoy seguro, hermano, que Dios te ha hablado a ti. Amén. Gloria a Dios, amén. Y yo estoy viendo cómo Dios le habla a la hermana, al hermano. Yo no sé ustedes, pero yo sí voy discerniendo. Y a veces cuando platico con mi esposa, yo les digo: mira, aquí Dios está hablando así. Y ella ya lo sabe porque discernimos de cómo Dios se mueve. Y cuando nos dice no, también lo entendemos. Porque se cierra esta puerta, se cierra esto. Se cierra aquí, entonces Dios no quiere que hagamos eso. Vamos a dejarlo, porque Dios no quiere. Si ustedes se dan cuenta de su vida, Dios siempre les ha hablado. Amén. Gloria a Así Dios. como estos hombres no tenían mucho conocimiento de Dios, pero Dios les hablaba. Hermano, ese viaje que hicieron podía tener muchos obstáculos hasta llegar a la presencia de ese Salvador, pero ellos vencieron cada obstáculo porque tenían un llamado de Dios. Y esto es la razón por la que ustedes, hay mucha gente que no está venciendo esos obstáculos, sino que está poniendo más excusas. La excusa de la distancia, la excusa de que sea el frío, la excusa de que mis hijos, la excusa de que mi familia, la excusa de que mi vecino, cualquier tipo de excusa, hermano, para no buscar. Pero estos reyes o estos magos, mejor dicho, nos van a enseñar esto. Vinieron desde Oriente e indagaron. ¿Y saben cuál era su pregunta? Buscando a Jesús. Que esa pasión sea para usted 2025, buscar a Jesús. Y ellos tenían Gloria a Dios. la idea de que si era un rey, debía nacer en un palacio. Así que ellos directamente a donde fueron, al palacio de Herodes. Porque su idea, la poca revelación que tenían, es que era un rey. Y por lo tanto, si es un rey, pues debe de nacer en un palacio. Y fueron con Herodes, con la persona menos indicada. Quiero decirles esto, hermano. Muchas veces en nuestra búsqueda de Jesús nos vamos a topar con personas no indicadas. Es así. Te vas a topar con gente que en vez de ayudarte, te va a poner trabas. Por lugares equivocados. Por lugares equivocados. Por lugares equivocados. Pero es parte de la búsqueda. Pero cuando tú tienes ese llamado, Dios te va a ir orientando. ¿Y sabes qué? No es el lugar correcto. No es la persona correcta. Y Él te va a abrir la mente, te va a dar luz. Y te va a guiar. Así como los guió por medio de una estrella también. Él les fue dando luz. Pero aún así esas personas están en tu camino para darte lecciones, para mostrarte que Dios nunca te deja y no permite Dios, si tú lo estás buscando, no va a permitir que te enredes.
se va a librar de ese enredo en el que tú te estás metiendo, pero lo estás haciendo sin conocimiento, pero Él te va a sacar. Y esa es la enseñanza, fíjese la enseñanza de estos magos. Una vez que llegaron con Herodes y ellos indagaron sobre dónde iba a nacer, y este hombre que no quería, porque bien no quiere, hermanos, porque bien Herodes dijo, ustedes están buscando al rey, y verdaderamente es el rey. Entonces yo tengo esa pasión, voy a unirme con ustedes, voy a buscar juntamente con ustedes, pero el que no quiere, aunque a la fuerza, no va a querer porque no quiere. ¿Y qué dijo Herodes así? En lugar de sumarse con ellos, pues vamos a buscar a ese rey que ha nacido y vamos a adorarle. En vez de eso, ¿qué dijo Herodes? Vayan. Ustedes van a encontrar gente que no sabe decir vamos, que a lo mejor te diga, pues vayan, pero ese no es el llamado es vamos. Los verdaderos hijos de Dios tienen ese llamado de vamos juntos, vamos, y esa palabra vamos te va a motivar. Siempre vas a encontrar gente que te va a motivar a decir vamos, gente que hace equipo, pero gente como Herodes que dice vayan ustedes, encuentren al niño, y cuando lo encuentren, vengan a buscarme, para que luego yo vaya con ustedes y también le adore. ¿Creen que era la mentalidad de Herodes ir a adorar a ese niño? No. Ese hombre era una persona obsesiva por el poder. Había matado, fíjate, primero mató a su esposa porque pensaba que su esposa estaba confabulando contra él. Luego mató a su mamá porque no buscaba, él veía que todos miedo de que lo traicionen y que le quiten el poder. Mandó a matar a su mamá. Y después, para que no tenga heredero que tenía miedo, mandó a matar a sus hijos. La historia dice, Flavio Josefo cuenta que el día que Herodes murió, dice que cuando se sintió mal, mandó a buscar a 10 justos del pueblo, los más justos que la gente quería, que la gente amaba, y los encerró y dijo, cuando yo muera, mátenlos para que alguien llore el día que yo muera. Porque ¿quién va a llorar por eso? Miren qué maldad había en su alma de este personaje, hermano, que se vio amenazado por un bebé. ¿Quién de ustedes y los que estamos aquí nos vemos amenazados por un bebé, hermanos? ¿Qué es lo que nos causa un bebé? ¿Qué es lo que nos causa un niño, hermanos? Ternura, cariño. Amén, gloria a Dios. Quieres protegerlo. Ese hombre era tan malo en su alma que un bebé le hacía airarse. Y se turbó Herodes, y toda Jerusalén con él se turbó. ¿Por qué se turbó? Porque ya sabían que era tan malo. Y si él está turbado, cosas puede hacer, desgracias puede hacer, y las hizo después. Por eso es que Jerusalén, toda Jerusalén se turbó con él. ¿Por qué? Porque dijeron, qué desgracia va a hacer con esa forma en que está. A cualquiera puede matar con esa forma de ser. Y eso es lo que pasó en la vida de los. Pero ¿qué hicieron estos magos? Fueron, y aquí es donde entra ya el aterrizaje de esta enseñanza, porque la razón de estos magos es que ellos fueron a qué? Adorar. A adorar. Ellos vinieron. Hermanos, yo quiero decirles algo importante. La razón por la que tú y yo estamos en este lugar es porque venimos a qué? A adorar. Y por esa razón es que podemos vencer todos los obstáculos, hermanos. No miramos distancia, no miramos inclemencia. Y yo admiro muchísimo a la hermana Esther cuando vienen, a veces están nublando, ¿no? Vienen desde lejos y su entrada para allá, ¿no? Está lleno de tantos huecos en la salida de allá. Pero ellos tienen una mentalidad de que vienen a adorar a Dios. Y todas esas cosas que hacemos para Dios, Dios nos honra, hermanos, porque Él está mirando todo lo que hacemos para Él. Fíjense, estos hombres, Dios los guió para encontrarse con su Salvador y lo hallaron. Dice la palabra del Señor, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese es
la razón, cuando usted se le pone en su corazón, yo voy a buscar a Dios, como decía la hermana hace unos momentos, este año voy a buscar a Dios. Cuando nosotros lo ponemos en nuestro corazón, y ese es nuestro propósito, lo logramos, porque Dios no nos deja solos, porque eso es lo que enseña la palabra del Señor en el Salmo número 27. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En ese capítulo dice, cuando llegaron a la casa, ¿saben qué era esa casa? A lo mejor era una casa muy sencilla. A lo mejor no tenía tanta vamos a decir, adorno. A lo mejor era tan básico. Y a lo mejor no había tanta gente, porque lo único que encontraron en esa casa, al llegar a la casa, vieron al niño y a su madre. Fíjense, es lo único que encontraron. Estaba a lo mejor vacía, pero ellos sabían que se habían encontrado con el Salvador. Y eso es lo importante, hermano. ¿Saben qué es ese lugar? Ese lugar, esa casa, ese pedazo de tierra como el que llevó Naamán a su tierra. Dijo, voy a llevar tierra de Israel, un poco de tierra de Israel, para hacer un altar al Señor. ¿Saben que esa era una embajada? Una embajada. El cielo en la tierra. Y esa embajada se constituye el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Hermano, esa casa, así que ve cuando se reúnen los hijos de Dios, se convierte en una embajada. ¿Y saben ustedes qué es una embajada? Una embajada es un pedazo de tierra que está dentro de una nación. Vamos a suponer que en España, Estados Unidos, Guatemala, haya una parte, es una construcción así como esta, que es Embajada de México. Saliendo de allá es Guatemala, pero ese pedacito de tierra pertenece a México. Ese pedacito es del norte, por ejemplo, ¿no? Y aquí no entran las leyes de Guatemala, de El Salvador o de Estados Unidos, solo las leyes del país entran. ¿Y saben qué es cuando nosotros nos reunimos aquí? El reino de Dios. Esa tierra se convierte en la embajada del cielo. De modo que esa presencia de Dios está con nosotros. Él reina en esa embajada. ¿Saben qué maravilloso es eso? Cuando estos llegaron y ahí estaba el rey, en esa embajada, en ese espacio de tierra, aunque era una casa humilde, cuando ellos entraron, ahí no reinaba Herodes. En esa embajada estaba el verdadero rey de reyes. Por eso ellos no le entregaron los tesoros a Herodes. Cuando llegaron, vieron al niño y a la madre, y viendo al niño lo adoraron. Eso es importante decirlo. Está en singular, no dice los adoraron, no adoraron a la mamá, lo en singular. ¿A quién adoraron? Al niño, porque el que es Dios, es el rey, es el niño. Si dijera el pasaje, los adoraron, pues vamos a tener que adorar a María, pero no dice los adoraron, dice lo adoraron, porque el rey que había nacido es Jesucristo, Él es el rey. Y entonces ellos se arrodillaron y ofrecieron, abrieron sus tesoros. La palabra tesoros allá se puede traducir como sus cofres. Quiere decir que traían cofres, los abrieron y le trajeron, entre otras cosas, incienso, oro y mirra, que son, como decía la pastora ayer, que son ofrendas proféticas. ¿Por qué? Porque son 3 periodos del Hijo de Dios. El primer periodo de su primera venida es el periodo de la mirra, cuando iba a sufrir su primera venida. Ahora estamos en el periodo del incienso, cuando intercede como sacerdote, porque en el primero él está como profeta, como sacerdote, ahora intercediendo, y el tercer periodo es el oro, el periodo del oro, cuando él venga en su segunda venida a reinar, cuando sea rey. Entonces, profeta, sacerdote y rey. Todas estas ofrendas es lo que representaba. Así que es algo muy bonito. Me gustó la forma en que lo aterriza la pastora ayer, porque hablaba de las dádivas, de poder tener esos detalles con las personas también, porque es un ejemplo, pero sobre todas las cosas, el poder
darle a Dios nuestras ofrendas. Esto es algo bonito, hermanos. Que cuando venimos aquí a esta embajada que le vamos a llamar, donde está el Rey, podamos ofrecerle nuestros tesoros también, principalmente nuestro corazón. Así que en esta hora, mis hermanos, si hay alguno que todavía no le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo,